Nuestro invitado de esta noche, el profesor Alexander Luzardo, él es investigador del área ambiental, fue uno de los redactores del capítulo, de la propuesta para el capítulo en materia ambiental de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada el año 1999, profesor universitario, bueno, luchador social desde hace muchos años. Bienvenido, Alexander. Gracias por atendernos hoy, por venir al programa. Gracias, Vladimir. Encantado de estar nuevamente aquí para hablar de temas, como siempre, de gran importancia para todo el país, para el futuro de Venezuela y de la humanidad. Por supuesto. Lo primero que yo quisiera conversar contigo, Alexander, tiene que ver con el llamado arco minero. Y no sé, por supuesto, no tengo razones para vincularlo del arco minero a la situación que se está denunciando en el estado de Bolívar de una presunta masacre contra 28 mineros, 28 personas allá en la mina Atena, en los municipios, entre los municipios Sifontes y Rocio. Pero, evidentemente, creo que la problemática minera es una sola. Claro. Y entonces me gustaría que desgranáramos todo esto. Sí. Bueno, en primer lugar, el llamado arco minero, que reduce además aquella realidad tan compleja que es fundamentalmente definida, ese espacio geográfico, ese territorio, por su gran fragilidad ecológica, con una rica biodiversidad y con una presencia de las aguas que definen el futuro de Venezuela. O sea, ese espacio geográfico, ese territorio, espacio geográfico, ambiente total, está conformado fundamentalmente por bosques tropicales, por aguas, por una riqueza biológica y ecológica que es más importante que el oro, como primero define. Y eso está definido así por el Estado venezolano, al haberse declarado el Estado Bolívar en un 80% bajo distintas áreas protectoras, áreas bajo régimen de administración especial, entre ellas parques nacionales, reservas forestales, reservas hidráulicas, zonas protectoras, reservas de biosfera en el caso del Amazonas y el Delta, que hay algunas. Entonces el Estado, en el caso de Amazonas, en el caso de Bolívar, en esa entidad federal, el 80% son áreas protegidas. Además está el Orinoco, está el Caroní, de la cual depende gran parte del potencial hidroeléctrico, de las últimas cuencas de agua potable del país están. Y el Amazonas, el 49% como mínimo del estado de Amazonas, está sometido también a áreas, entre ellas el Parque Parima-Tapirapecó, el Duida Marahuaca, la Neblina, el Yapacana. Todos esos son parques en unas zonas definidas, están en las reservas, los monumentos naturales, los tepuyes, que son únicos en el planeta. Casi todos los tepuyes están en Venezuela, en Amazonas y Bolívar. Y son formaciones biogeográficas únicas en el planeta. Unos dos están en Guyana, dos en Brasil y pero el 90 y poco por ciento están en Venezuela y son formaciones únicas de una biodiversidad muy singular, cada uno diferente a otro. Entonces, definir eso como un arco minero es reducir la realidad a una de sus dimensiones, quizás la menos importante y la menos estratégica para el país. Entonces, en ese sentido, el llamado arco minero, que abarca nada más y nada menos que 111.854 kilómetros cuadrados. Eso significa el 12% del territorio, más o menos 12 millones de hectáreas, como casi dos veces el estado Zulia, para poner, varias veces el estado Carabobo, varias veces Aragua, como un 35, un 40% del estado Bolívar, que es el estado más grande de Venezuela. Esto es para la explotación minera, a un llamado a 135 empresas transnacionales para que explotar el oro, el diamante y demás minerales que encuentre. Eso implica una deforestación intensa, una explotación del bosque tropical y una contaminación con cianuro, mercurio, propio de la actividad minera. Y se pone en peligro toda la zona costera. No hay manera de hacerlo de otra forma. Es que el bosque tropical tiene unas características, la selva tropical, por eso ha sido protegida, porque no se ha encontrado una tecnología que sea compatible con preservar aquella selva que es fundamental, el recurso estratégico. Por eso se logró incluir pues en la Constitución, darle protección constitucional al ambiente en el artículo 127, con su máxima definición, el compromiso ético del país, de la República. Es un derecho y un deber de cada generación
proteger el ambiente en beneficio de sí misma y el mundo futuro. Así En dice. esa zona, perdón, te pregunto, porque yo estoy en Caracas y realmente Sí. no lo sé si precisamente, en esa zona hay comunidades indígenas. Sí, claro. Ajá. Hay comunidades cariñas, yecuanas, Ajá. distintos. ¿Fueron consultadas? No, se violó el artículo 128 de la Constitución, que establece 3 niveles de consulta. El máximo nivel, información, consulta y participación. O sea, que el Estado desarrollara una política de ordenación del territorio, tomando en cuenta las realidades ecológicas, culturales, económicas, sociales, políticas, y desarrollando bajo el principio de participación democrática y de democracia participativa, la información, la consulta y la participación. 3 niveles que establece el artículo 128 de la Constitución. Eso se ha violado. Se ha violado la ley de ordenación del territorio vigente, que todavía del año 83, que establece la obligatoriedad de la consulta. Esto no se ha consultado. Además, tampoco se le pidió la autorización a la Asamblea Nacional, porque siendo un contrato de interés nacional. Pero además hay algo peor. Se está violando no solamente... La Constitución ordena eso, además, ¿no? Claro, es obligatoria por la Constitución, la consulta. Ese es el 128 de la Constitución. Pero además, todo el espíritu del preámbulo de la Constitución, en términos de la democracia participativa, obliga al Estado, obliga a los funcionarios a las decisiones de alta trascendencia que tienen que ser consultados los pueblos afectados. Y en el caso de los pueblos indígenas, desde el artículo 119 al 126, establece claramente la obligatoriedad de las consultas porque se está definiendo el futuro. Aquí este plan conduce a un etnocidio y a un genocidio de los pueblos indígenas, porque la minería, nosotros sabemos lo que desata, el proceso que genera, que desata la minería, pero además de eso, lo más peligroso es que ya los estamos viendo. Esto desata lo que en la minería, en el argot de la minería se llama una bulla minera. Que el presidente de la República diga, que el presidente del Banco Central, que el presidente de la Corporación Minera estén llamando a una bulla minera, están llamando a una ocupación masiva, a una presencia masiva de garimpeiros de todo del mundo. En el año 89... Una especie de bachaqueo del oro, algo así. A los bachaqueros del oro, exactamente, sí. Esto conduce, en el año 89 nos entraron más de 3.000 y 4.000 garimpeiros. Se logró paralizar, y como en el estado, por las cabeceras del Orinoco, en los límites con Brasil. Y estaban entrando masivamente garimpeiros, y el Estado venezolano tomó algunas decisiones, entre otros declarar un parque nacional para evitar la minería. Allí el parque Parima-Tapirapecoc, que es 3.600.000 hectáreas, que es el más grande de Venezuela, en el estado Amazonas. Se creó una reserva de la biosfera, que luego fue adscrita a la Red Mundial de Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Eso en el estado Amazonas. El 49% está sometido a distintas figuras de regulación ambiental y de protección por razones además de la seguridad ambiental y de la estrategia de que las últimas reservas vírgenes de bosques vírgenes forma parte de las últimas reservas ecológicas del planeta. Y entonces, ¿cómo si la Constitución establece claramente en el preámbulo que forma parte de la Constitución la protección de los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad, el máximo compromiso con la protección del planeta, y entonces ahora vas a destinar, que vas a destruir, vas a entregar, mira lo que se sacrifica, una parte del Amazonas, el lote 1, incluyendo algunos monumentos naturales, que son los tepuyes. Se sacrifica... Le van a pasar por encima. Por encima. ¿Sí? Aquí no tenemos aquí la imagen, pero fundamentalmente se sacrifica una parte del Amazonas. Se sacrifica una parte del Caura. El Caura, es la área protegida, una reserva forestal más extensa de Venezuela, con casi aproximadamente 5 millones de hectáreas. El Caura fue hasta hace poco la última cuenca virgen del planeta. Y está siendo sacrificada. Lo gravísimo, la cuenca, la parte baja del Caroní, la cuenca baja del Caroní, del río Caroní, el río que surte de hidroelectricidad al país, empieza a ser sacrificado para la minería, es entregado a la voracidad. El lote número 3 interviene la cuenca estratégica del Caroní. Y esto es sumamente grave, porque eso es, como dicen, comida, pan para hoy, hambre y sed para mañana.
Eso es para la Tú has ciudad. hablado, has puesto en alerta precisamente sobre el tema del agua. Sí, fundamentalmente es muy Y te importante. copié una frase de que, bueno, en este caso, bueno, el oro, el agua es mucho más valiosa que el oro. Por supuesto, claro. Porque Porque no incluso, es un recurso además no además, así renovable está en primer definido. lugar y además tiene que ver con las necesidades fundamentales del ser humano para Claro, preservar la vida humana. El oro no, y el oro no. El oro, eso es lo que es un bien insustituible. El insustituible, agua es un bien exactamente. insustituible, igual que el clima. Mm, Pero el oro sí es sustituible por y el supuesto. petróleo debe ser sustituido, además, no que puede ser, sino debe ser sustituido por razones de sobrevivencia para el planeta. Entonces tú no puedes promover un modelo de desarrollo en base al petróleo, que es más cambio climático, en base a la minería, que es destrucción y es más rentismo. Entonces cambias un rentismo petrolero por un rentismo minero. Así es. Es absurdo. Entonces, lo que no, por eso hemos hablado que no podemos entender cómo el presidente asume unas poses del presidente garimpeiro o un gabinete garimpeiro y cómo las Fuerzas Armadas van a avanzar a convertirse en unas Fuerzas Armadas garimpeiras. Entonces, no puede ser. Imagínate la Fuerza Armada con las armas de la República y un instrumento minero al lado. Eso no es incompatible. No es como, las Fuerzas Armadas tienen como función fundamental proteger el territorio, proteger el espacio geográfico, proteger los parques nacionales donde depende el agua, las reservas forestales también, que no son normalmente para actividad productiva. Las reservas forestales, como la de Mataca, que la entregan a la voracidad. 3.800.000 hectáreas de Mataca serían sacrificados por esto. Eso es un crimen ecológico. Yo no dudo en llamarlo el crimen ecológico en proceso más grande de todo el planeta en este momento. De tal manera que es muy grave que el Estado venezolano, el gobierno venezolano vaya a sacrificar parte del Amazonas, el Caura, parte del Caura, el Caroní, la reserva forestal, la cuenca del Caroní estratégica de la cual depende el Guri. Ahora, yo te pregunto, y Alexander. Mataca. Alexander Luzardo, nuestro entrevistado esta noche. Y vista la gravedad de lo que tú denuncias, en primer lugar, has ido a la Asamblea Nacional, te han escuchado, ¿hay formas de parar esto? Mire, mira, Vladimir, yo en el año 1997 Gobierno de Caldera, segundo gobierno de Caldera. denunciamos el ecocidio de Imataca, que era el decreto número 850, que lamentablemente Chávez no lo derogó y le cambió el nombre por el 3110. Pero fui a la Corte Suprema de Justicia, acompañado con movimientos ambientales, con un apoyo de la prensa nacional, el exconsultor jurídico de Miraflores, en ese momento se sumó y se hizo parte del juego, que fue Tulio Álvarez. Me acompañó y fuimos en un gran movimiento nacional y la Corte Suprema de Justicia, a través de su presidenta Cecilia Sosa, la magistrada, se reservó la ponencia y dictó una medida cautelar innominada que paralizó los efectos del decreto. Eso sucedió en 1997. ¿Pudiera ocurrir ahora? Espero que las instituciones actúen. Yo me reservo la posibilidad de, pero lo más importante es que el país reaccione, que los colegios profesionales, que los sindicatos, que el país, que los medios vean que nos vamos a quedar estratégicamente sin agua, que vamos a tener mayor problemas de electricidad, que vamos a sacrificar el patrimonio de las futuras generaciones. Y eso tiene que ver con lo que está sucediendo desde Chacao, lo que está sucediendo ahorita con el agua en la costa oriental, en Cabimas, en los puertos de Altagracia, en Lagunilla, lo que está sucediendo en Maracaibo, lo que está sucediendo en Ciudad Bolívar. En Tumeremos hay problemas de agua y de electricidad. Lo que está sucediendo en Puerto Ordaz, lo que está sucediendo en Miranda, en Vargas, en Calabozo, la represa está seca, visité dando un foro allá, está seca, no hay siembras por esto, hay problemas en el Guárico. O sea, el país está en un colapso hidrológico como consecuencia de la imprevisión. Por supuesto que el fenómeno meteorológico del Niño tiene que ver, pero para eso tienes que tomar las previsiones y se Algo anunciaron. así como que si le estuviéramos dando azúcar a un diabético. Exactamente. Esa es una buena comparación. Y no puede ser, lo que no tiene racionalidad desde el punto de vista económico. Hasta la Cámara Minera dice que ese negocio es inviable. Que en todo caso tú deberías atender a los pueblos que tradicionalmente han vivido de la minería. De la minería artesanal que es Sí, controlable, ¿no? Pero buscar una forma de control y una forma sustitutiva, sobre todo con el turismo Pero ecológico. el problema es que se ha producido también allí, Alexander, la invasión de un conjunto de bandas organizadas, Sí. que bueno, que ya no se trata de minería artesanal, ya se trata de otra cosa lo que hay allí, ¿no?
Claro, porque... Entonces, claro, hay que poner cierto orden. No sé si esa es la manera. Pareciera que no es por los de acuerdo a lo que tú estás diciendo, pero... Sí, sí. En primer lugar, definir que la vocación fundamental de aquella zona frágil, el Estado Bolívar, el Estado Amazonas y el Real Delta, no debe ser la minería. O sea, por eso ha sido un error incluso algunos diputados que he visto de oposición. No, que la minería sí, pero hecha bajo otra forma. No, la minería no es sustentable. Algunos diputados del Estado Bolívar y algunos del Estado Zulia que han declarado como una actividad minera, no hay minería sustentable. En primer lugar, yo he criticado a versiones gubernamentales, el llamado Plan de la Patria, que decía más petróleo, más minería, más carbón, igual que en Perijá, en el Estado claro. Zulia. Carbón, pero ¿cómo vas a promover el carbón? Por cierto, hay un incendio gigantesco. En ese momento Pablo Emilio Colmenares, que hay 4.000 hectáreas. Que está produciendo una crisis terrible. Pero entonces el gobernador estaba promoviendo la actividad del carbón. ¿Cómo es posible? Con los grupos ambientales del Zulia dando una gran batalla. Lenin Cardoso, Ludwig Portillo, gente incluso vinculado al sector. El primer alerta, por cierto, sobre el tema uno de los principales lo hizo Lenin Cardoso, muy importante. Aquí Fran Bracho ha escrito sobre este caso de la minería. Y en el caso, el trabajo de Lenin Cardoso muy bueno, excelente. Acaba de escribir en Aporreo, un llamado. Incluso en la página de Aporreo hay artículos muy importantes que hay que valorar porque son llamados patrióticos en función de la defensa del patrimonio ecológico. Esos derechos constitucionales que tuve la oportunidad de proponer y que en su mayoría fueron incluidos, son ya un patrimonio para todas las generaciones, para todo el país. Es lo más avanzado de esa Constitución, es lo más avanzado de la Constitución porque casi todos los derechos civiles y políticos ya estaban todas las condiciones. Lo que esta Constitución necesitaba era actualizarse en algunos nuevos derechos. Y esto es lo más importante desde el punto de vista del futuro, a la luz que el país tiene que superar el rentismo clásico, el rentismo petrolero, el rentismo minero, y que es por esencia en términos del cambio climático, porque a veces hay enfoques ingenieriles, por ejemplo, yo tengo ingenieros muy amigos con que he trabajado, algunos han sido exministros del Ambiente, Enrique Colmenares, Guillermo Colmenares, Adalberto Gabaldón, fueron excelentes ministros que inundaron al país de parques nacionales, contribuyeron. Sin embargo, los parques que se están creando desde 1962 y desde 1937 ahora amenazan con destruirse y las reservas forestales también. Ahora, yo tengo entendido, Alexander Luzardo nos entrevistó esta noche, que en el año... incluso la exministra Annalise Osorio, importante. Que ella firmó en el año 2012, creo que fue, una resolución del Ministerio del Ambiente prohibiendo la actividad minera en esa zona, ¿no? Sí. Además prohibiendo la acción de esta compañía Gold Reserve, ¿no? Gold Reserve, sí, exactamente. Porque además que están llamando que son 150.000. Esto es parecido a la concesión Valladares, aquella petrolera a principios de la época de Gómez. Estas son concesiones al estilo gomecista. Por cierto, el capítulo 1 del libro Venezuela, Política y Petróleo. De Betancur. ¿Sabes cómo se llama? Venezuela, una república en venta. Parece que va a haber que leer ese capítulo 1 de Venezuela, Política y Petróleo. ¿Es Venezuela una república en venta o una república en subasta? Se ha pronunciado el dirigente político, ¿verdad? Douglas Bravo también, es importante. Ahí me consta que hay parlamentarios, pero no solamente se deben oponerse, la Asamblea debe abrir una investigación, no solamente porque no se le pidió permiso a la Asamblea ni autorización, que constitucionalmente debe hacer así, sino que por razones de los derechos ambientales de todos los venezolanos. Hay que defender el patrimonio ecológico que está siendo amenazado con sin duda alguna, el ecocidio de mayor magnitud que se avisó ahorita y que se discute y va a dar que hablar en el mundo es este. Es muy grave lo que está planteando, porque además se pone en peligro el potencial hidroeléctrico, la represa del Guri. La represa del Guri, que sigue siendo una de las represas, el envase más grande del planeta. Y que, por cierto, no hay Guri si primero no hay parque nacional. El Canaima, que fue decretado cuando el gobierno de Betancur en el año 62. Si no se protege todas las reservas forestales, los bosques, bueno, colapsa también. Y ahorita, en estos momentos, donde el problema de agua es muy grave, porque si sigue bajando la cota, va a colapsar la represa. Incluso hay algunos que recomiendan, técnicos dicen, hasta paralizar gran parte de las turbinas. Imagínense lo que esto significa, ¿verdad? Y porque el modelo dependió fundamentalmente del modelo hidroeléctrico, que no es contaminante, que genera algunos impactos, pero es preferible a cualquier otro. Así es. Y eso. Entonces, esto es muy grave, que sí, hay que hacer un llamado a todo el país
para asumir la defensa, de la defensa. Por cierto que... ¿Tú no has pedido conversar, Alexander, con alguien del gobierno sobre este tema, con el presidente del Banco Central, con el Ministerio del Ambiente? ¿No has tenido alguna posibilidad de hacerlo? Yo fui presidente de la Comisión del Ambiente, en su momento interpelé al presidente, las últimas interpelaciones las hice yo, incluso al presidente PDVSA, que era Mandini, a los representantes de la apertura petrolera, al presidente de Edelca, al presidente de la CBE, que era Escoto, al presidente de Corpozulia, de Ferrocar, a varios gobernadores, porque eso es lo que tiene que hacer un parlamento. Y me imagino que está claro eso, y los ministros deben compadecer. A alguna gente no le gustaba que se interpelara, pero la labor del parlamento es interpelar, es su esencia, es hacer contraloría pública, de la función pública, y por supuesto ser centro de debate, además de legislar. Por cierto que encontré esto. El Esequibo es tierra arrasada, Guyana reparte concesiones en la zona del Esequibo. Esta es una entrevista en el Universal que me hizo Clodovaldo Hernández, tu amigo y mi amigo también. Colega de periodista. Esto fue el 27 de agosto del 95. Yo denuncié, dice, estamos entregando soberanía. Un llamado a las Fuerzas Armadas en particular, porque en el territorio Esequibo se está verificando una cesión y una entrega histórica de soberanía territorial y de los recursos. Y por cierto, estas compañías y ahora estaban allí estamos también, haciendo, la misma compañía estaban allí en el Esequibo haciendo... En la mina de Omay, que hubo aquel derrame de cianuro, aparece algunas de estas empresas. O sea, las mismas empresas que están en Guyana van a venir a Venezuela. Entonces se van a agarrar la Guyana y Venezuela también. Entonces hay un enclave transnacional en el corazón de Venezuela, lo que se está instalando ahí. Hay una entrega y una cesión de soberanía en términos de la violación de la... Pero hay algo peor, porque la soberanía se puede rescatar. Pero cuando se destruye el espacio geográfico, se destruye el ambiente y se contamina con cianuro, sucede lo que sucedió en los países desarrollados en la Unión Soviética con aquel mar de Aral, ¿no? El mar de Aral, en aquel libro de Al Gore, el ex vicepresidente y ambientalista norteamericano, en un libro que dice La Tierra en Juego, y en un capítulo dice Barcos en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque el mar de Aral había retrocedido y se había convertido en una parte del desierto y habían quedado los barcos varados allí. Esto, lo que puede suceder en Venezuela, además, el problema sobre la salud, es una zona endémica de enfermedades tropicales. La minería provoca, genera, contribuye al alterarse el sistema, el equilibrio ecológico, el ciclo hidrológico también, porque no es importante, por cierto, el 304 de la Constitución, todas las aguas son bienes del dominio público de la nación, insustituibles para la vida y el desarrollo. Se establece que debe aprovecharse con criterios de sustentabilidad y protegiendo el ciclo Ahora, hidrológico. el gobierno, te pregunto ya... Que no han llamado, pero deberían llamar. Sí, pero te voy a preguntar, ¿el gobierno está en capacidad de garantizar todos esos derechos ambientales en este momento? El Estado venezolano, más que el gobierno, el Estado, las instituciones, ¿están en capacidad de hacerlo? Es que si no asumimos la defensa, vamos a tener problemas más graves de agua. Y el agua te paraliza la electricidad. Y la falta de electricidad te paraliza el agua también. Entonces las ciudades tendrían un problema cada vez más grave de agua. Por ahí andaba nuestro amigo Manuel Felipe con problemas de agua también. Pues los amigos, pero no tengo agua. Ese es el problema. El agua en los teques, unos estudiantes que no tenemos una semana sin agua. En los Altos Mirandines, aquí en Chacao, ese es el problema. Entonces, el problema es que del agua depende, incluso Lester Turón en su famoso libro El futuro del capitalismo dice que los problemas de la agricultura moderna tendrán que ver más con el agua, incluso que a veces que los suelos, que son otro bien esencial. O sea, el problema del agua es fundamental, es un bien insustituible que es prioritario con respecto a otros bienes, como el petróleo, como el agua. Puedes tener aquella frase de Jiménez Landines y Betancur en los años 60, primero se acabará el agua que el petróleo, decían, ya viendo los problemas que se estaban creando, en los años 62 por ahí. Entonces, por eso es que el Estado venezolano tomó la decisión de proteger aquel espacio, aquellos territorios, para tener agua dulce, agua potable, agua limpia, como es obvio. Ahora, lo que no entendemos, que si no tienes racionalidad económica, desde el punto de vista no tienes racionalidad ecológica, incluso desde el punto de vista de la minería, y vas a sacrificar
las reservas de agua, los bosques tropicales, vas a incrementar las enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Y es donde he señalado que debe investigarse, porque mi experiencia en otros casos, cuando lo matar, que siempre hay una reventa de concesiones, una reventa que hay mucha gente que le dieron concesiones y está afanosamente revender en las bolsas de valores, en la bolsa de Londres, en la bolsa de Vancouver, en la bolsa de Toronto. ¿Y son transferibles esas concesiones? Sí, muchas veces son transferibles, es parte del negocio. Hablando del tema internacional, ¿habrá alguna instancia internacional en la cual este problema se pueda plantear? Sí, bueno, ante los organismos, en las propias Naciones Unidas, Unidas, por ejemplo, porque esto puede tener un impacto transgeneracional. Esta actividad minera, como está enseñando, va a contaminar el Orinoco, nuestro principal cuerpo de agua. ¿Qué es más valioso? Que es lo estratégico y que son las empresas básicas de Guayana, que ya han generado una contaminación grave con los pasivos ambientales, muy grave, con los lodos rojos del Orinoco, ya las industrias de aluminio. En un futuro hay que discutir claramente la sustentabilidad del proyecto de Guayana, porque entre más minería promueva, más pones en peligro el proyecto hidroeléctrico. Si sigues promoviendo la minería, destruyes el proyecto hidroeléctrico, el potencial hidroeléctrico y hídrico de aquella zona y su biodiversidad, que muchos son, hay especies importantes para la ciencia, para la farmacopea, para la investigación, para enfermedades que tienen que ver con la selva amazónica, con la selva de Guayana, que debe protegerse y que no están tasadas, no están todavía clasificadas para la ciencia. Y Guayana es un reservorio ecológico, es parte de las últimas, no es compatible la minería porque son suelos muy frágiles, del precámbrico, de épocas pretéritas geológicas, y que no soportan grandes desarrollos ni agrícolas. Por eso el Estado tomó la sabia decisión de protegerlo, porque Venezuela siempre fue un país entre sequías e inundaciones de siempre. Y por eso se creó un Ministerio del Ambiente, pero qué cosa curiosa. Primero se eliminó el Ministerio del Ambiente y luego se comienza, porque el Ministerio de alguna forma ejercía algún control, un control técnico, un control ambiental. Y entonces al eliminarse de facto el Ministerio, reducirse al mínimo, entonces es más fácil la actividad minera y la actividad depredadora sin duda alguna. Por eso la sociedad toda tiene que reaccionar. Los pueblos indígenas serían sacrificados y ya están reaccionando, y no se puede dejar que se destruya el ambiente, que se contamine las aguas, que se sacrifique nuestro río padre, el Orinoco, que sacrifique ese gran río estratégico y esa gran cuenca que es el Caroní. Este es un crimen ecológico terrible, quizás el mayor crimen ecológico en este momento en todo el planeta. Bueno, muchas gracias, Alexander Luzardo. Bueno, esta alerta muy pertinente en este momento. Vamos a ver cuál es el devenir de esta situación y hasta dónde pues va a avanzar este proyecto. Si no hay, digamos, como mínimo del estado Amazonas, está sometido también a áreas, entre ellas el Parque Parima-Tapirapecó, el Duida Marahuaca, la Neblina, el Yapacana. Todos esos son parques en unas zonas definidas, están en las reservas, los monumentos naturales, los tepuyes, que son únicos en el planeta. Casi todos los tepuyes están en Venezuela, en Amazonas y Bolívar, y son formaciones geográficas únicas en el planeta. Unos dos están en Guyana, dos en Brasil y pero el 90 y poco por ciento están en Venezuela, y son formaciones únicas de una biodiversidad muy singular, cada uno diferente a otro. Entonces, definir eso como un arco minero es reducir la realidad a una de sus dimensiones, quizás la menos importante y la menos estratégica para ver. Entonces, en ese sentido, el llamado arco minero, que abarca nada más y nada menos que 100. Nuestro invitado de esta noche, el profesor Alexander Luzardo. Él es investigador del área ambiental, fue uno de los redactores del capítulo, de la propuesta para el capítulo en materia ambiental de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en el año 1999, profesor universitario, bueno, luchador social desde hace muchos años. Bienvenido, Alexander. Gracias por atendernos hoy, por venir al programa.
Gracias, Vladimir. Encantado de estar nuevamente aquí para hablar de temas, como siempre, de gran importancia para todo el país, para Por el supuesto. futuro de Venezuela y de la humanidad. Por supuesto, lo primero que yo quisiera conversar contigo, Alexander, tiene que ver con el llamado... El ambiente total está conformado fundamentalmente por bosques tropicales, por aguas, por una riqueza biológica y ecológica que es más importante que el oro, como primero lo define. Y eso está definido así por el Estado venezolano, al haberse declarado el Estado Bolívar en un 80% bajo distintas áreas protectoras, áreas bajo régimen de administración especial, entre ellas parques nacionales, reservas forestales, reservas hidráulicas, zonas protectoras, reservas de biosfera en el caso del Amazonas y el Delta, que hay algunas. Entonces el Estado, en el caso de Amazonas, en el caso de Bolívar, en esa entidad federal, el 80% son áreas protegidas. Además está el Orinoco, está el Caroní, de la cual depende gran parte del potencial hidroeléctrico, de las últimas cuencas de agua potable del país están. Y el Amazonas, el 49%, 11.854 kilómetros cuadrados. Eso significa el 12% del territorio, más o menos 12 millones de hectáreas. Como casi dos veces el estado Zulia, para poner, varias veces el estado Carabobo, varias veces Aragua, como un 35, un 40% del estado Bolívar, que es el estado más grande de Venezuela. Esto es para la explotación minera, a un llamado a 135 empresas transnacionales para que explotar el oro, el diamante y demás minerales que encuentre. Eso implica una deforestación intensa, una explotación del bosque tropical y una contaminación con cianuro, mercurio, propio de la actividad minera. Y se pone en peligro toda la zona costera. No hay manera de hacerlo de otra forma. Es que el bosque tropical, el arcominero, y no sé, por supuesto, no tengo razones para vincularlo del arco minero a la situación que se está denunciando en el estado Bolívar de una presunta masacre contra 28 mineros, 28 personas allá en la mina Atena, en los municipios, entre los municipios Sifontes y Rocio, pero evidentemente creo que la problemática minera es una sola. Claro. Y entonces me gustaría que desgranáramos todo esto. Sí, bueno, en primer lugar, el llamado arco minero, que reduce además aquella realidad tan compleja que es fundamentalmente definida, ese espacio geográfico, ese territorio, por su gran fragilidad ecológica, con una rica biodiversidad y con una presencia de las aguas que definen el futuro de Venezuela. O sea, ese espacio geográfico, ese territorio, espacio geográfico,